Muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes este rato que vamos a conversar sobre el tema número 4 de la antología base del curso de legislación turística y ambiental. Básicamente el tema de hoy está referido y centrado en lo que es el turismo sostenible. Tal y como pudieron apreciarlo a partir de la página 149 del texto, arranca el tema del turismo sostenible. La idea es conversar un poquito sobre este tema, hacerles ver tal vez los aspectos más relevantes que para efectos de evaluación pudiera tener el contenido y pues si hay dudas aclararlas. No omito antes de entrar ahí señalarles que tenemos para la semana, después de Semana Santa, la presentación del ensayo. Entonces, por favor, tengan presente esa fecha a efecto de poder cumplir adecuadamente con la segunda tarea. Recordemos que en este curso hay solamente un examen que es omnicomprensivo, comprendería toda la materia del curso y en ese sentido, pues, es importante, tiene un valor de un 40%, cada tarea de un 30%, y de esa manera completamos el 100%. De tal forma que sí es importante completar los tres instrumentos de evaluación, tanto la tarea que sigue como pues obtener el mayor puntaje posible en el examen. Un par de comerciales, uno que tiene que ver con los argumentos o los aspectos que me han señalado don Ángel Josué Alvarado Mora, don Joel Bismarck Mendoza Salazar y Yabeli Hidalgo Díaz, en el sentido de que encuentran disconformidad con algún tema de la nota que recibieron en cuanto a la tarea. Bueno, lo que les tengo que decir al respecto es que tomé nota, estoy haciendo las revisiones del caso y en esta misma semana estaré contestando lo que son sus inquietudes en ese tema. No omito señalar que también, pues bien, si hay que corregir algún aspecto que se haya calificado de manera inadecuada, pues así se hará para cumplir con lo que la gente me está solicitando, que es básicamente que se vuelva a revisar el tema de la calificación recibida, porque pareciera como que no coincide. Pero si eso es así, lo corregiremos. En todo caso, pues a estas tres personas que son las que por la vía del correo me han presentado algún tipo de manifestación en ese sentido, se les estará haciendo la respuesta adecuada. Por lo demás, vamos a entrar un poquito más adentro en el contenido de la materia, del tema 4, y hacerles ver que básicamente solo un capítulo veníamos hoy. Para la cuarta y última tutoría nos quedaría el tema número 5. Y con eso pues concretamos la cantidad total de contenido que viene en la antología o texto base del curso. Y si pudieron hacer la lectura, se van a dar cuenta que en realidad lo que los autores de la antología nos presentan es un resumen de 4 textos elaborados por 4 funcionarios tanto del ICT como de la Canatur y sobre todo en el caso de la Canatur de la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario. Tenemos una circunstancia que es entonces que no hay una expresión directa, digamos, del texto de los autores, sino que lo que tenemos son 4 resúmenes de los principales temas que componen este capítulo 4 y que fueron estructurados y redactados por otras personas que no son los autores. Entonces es una compilación, si se quiere, de esos 4 criterios. Por eso ustedes encontrarán muy variada la redacción en las páginas que componen el capítulo, porque pues, se trata de diferentes opiniones de distintas personas y eso de alguna forma pues ahora una diferencia importante para los efectos de la lectura y del conocimiento de la materia del curso.
Pues sin más, lo que les quiero hacer notar en relación a este capítulo 4 es que es la importancia que tiene el tema de turismo sostenible. Ya hemos venido conversando en varias oportunidades sobre lo que es la sostenibilidad, la importancia que ha tenido en el desarrollo histórico del derecho ambiental, del mismo derecho turístico. Y por esa razón es importante entonces que tengamos, si se quiere, muy presente el alcance de este contenido de lo que es sostenibilidad. Y hemos visto incluso que desde el punto de vista conceptual se puede visualizar como una fórmula de producción, una fórmula económica que lo que hace es reiterarnos la necesidad de que los recursos que se utilizan actualmente para solventar las necesidades de las generaciones actuales no se perjudique con ello la posibilidad de que las generaciones futuras, también utilizando esos mismos recursos, puedan atender y satisfacer sus necesidades. De tal manera que lo que se trata es de crear un concepto económico de uso razonable, uso racional, que lo que nos pone de frente es esa sostenibilidad, y lo hemos venido reiterando en el punto que sostenibilidad significa la posibilidad de que en el tiempo o a lo largo del tiempo que está prevista una actividad pueda desarrollarse normalmente sin carencias. Entonces, lo que se busca prácticamente con el fondo del concepto es un juicio de valor moral en el sentido de que no perjudiquemos como generaciones actuales la capacidad que tendrán las generaciones futuras para atender sus necesidades. Bueno, a partir de ahí, hacer el salto hacia lo que es el turismo sostenible conlleva hacer una relación de esa fórmula económica que es la sostenibilidad hacia lo que son las actividades de tipo turístico. Básicamente, la relación se traba en función de lo que es la posibilidad de que los recursos, los escenarios y los medios mediante los cuales se presta el servicio de turismo rural, el servicio de turismo, me disculpo, hago la corrección, no solamente el turismo rural, sino el turismo en general, puedan seguir siendo atendidos de manera sostenible con el paso del tiempo. De tal suerte que el uso de esos recursos para actividades y fines turísticos sea efectivamente posible para las futuras generaciones, para, digamos, a usos futuros, cualesquiera que estos sean. Eso es lo que básicamente se busca como el turismo sostenible o la sostenibilidad turística, si se quiere. Hay un concepto del que me había preguntado una persona que hace un par de sesiones si sostenibilidad y sustentabilidad es lo mismo. Bien, para los efectos de este curso es lo mismo. Hay algunos otros campos de estudio, como la economía ambiental, que permitiría generar algún tipo de diferenciación entre sustentabilidad y sostenibilidad, básicamente tomando en consideración lo que son los acervos o las cantidades con las que están disponibles ciertos recursos en la naturaleza o donde quiera que esto se produzca. Bueno, esa distinción aquí no tiene sentido. No vamos a llegar a un nivel de ese tipo de distinción, sino que lo que vamos a hacer es tener en claro el concepto tal y como podría visualizarse a partir del texto y señalarles a ustedes que no hace falta un nivel de distinción entre sostenibilidad y sustentabilidad, siendo incluso que para los efectos del curso tienen o pueden emplearse como términos sinónimos. De cuenta mía, yo empiezo señalándoles con el texto de don Ricardo Ureña, del ICT, el tema básicamente que él explota aquí es que, por cierto, faltaron algunas cositas, pero me parece que en lo básico para los efectos del curso está bien, es la evolución del concepto de sostenibilidad. A partir de página 151, tenemos este primer resumen de ideas de este ponente, de este autor, que los autores reseñan.
Entonces vamos así. Don Ricardo nos plantea un inicio del tema de la sostenibilidad a partir de la Convención de Estocolmo, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Ese es el origen prácticamente de todo lo que es el derecho ambiental, de las principales preocupaciones de la comunidad universal, de la comunidad mundial, porque exista una preocupación de manera permanente en lo que respecta a la calidad del ambiente en el que se desarrolla la vida del ser humano. De tal manera que en esta Convención de Estocolmo, los principios que ahí se plantearon, las inquietudes, los debates, los aportes que hubo, prácticamente todo eso se centra en lo que es el contenido del derecho ambiental y las principales preocupaciones que luego, después de 1972, constituirían la base teórica con la que se realizarían las próximas cumbres mundiales o conferencias mundiales sobre el medio ambiente. El ponente parte de 1972, como les digo, indicando que esta es el nacimiento o el punto principal del cual parte el concepto de sostenibilidad, y luego cita el informe de la comisión presidida por la señora Brundtland, que en su momento era la primera ministra del ambiente de Noruega, no de Suecia, como dice el texto, de Noruega. Entonces, esta señora se le comisionó designar una comisión y desde luego presidirla para estudiar el tema y luego vender un informe. Ese informe es el informe Brundtland, que fue vendido prácticamente en 1987, y en ese mismo año se le dio todo el auge que tenía que tener el tema, dado lo urgente que era por su contenido para el resto de la humanidad. De manera que no solamente la gente participante en esta cumbre o que tuvo la posibilidad de incorporarse a los grupos de trabajo con los que se desarrolló en la temática del informe Nuestro Futuro Común, pues también tuviera la posibilidad de extenderlos hacia otros países y que quedara plasmado para la posteridad. Lo que tenemos es un segundo antecedente con este informe de la ministra Brundtland. Es conocido el informe, de hecho, con ese nombre, el informe Brundtland, porque ahí básicamente se desarrollan los principales contenidos de lo que viene a ser la preocupación teórica del concepto de sostenibilidad, donde se tomó en cuenta muchísimo lo que eran no solamente las condiciones actuales de ese año, de esa época, a finales de los años 80, sino también el significado de los temas y las variables estudiadas a futuro. Vean que ya tenemos muchísimo tiempo desde que ese momento transcurrió, prácticamente más de 30 años, y a la fecha lo que tenemos pues ha sido algún par de evoluciones en lo que se refiere a este concepto, pero en lo sustantivo sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo, y lo que es el tema de sostenibilidad se sigue enfocando desde esa perspectiva, es decir, desde la posibilidad que haya recursos para atender las necesidades actuales, pero que también exista a la vez la posibilidad de prolongar en el tiempo la existencia de esos recursos para que futuras generaciones y usos futuros puedan también asistirse a esos mismos recursos. Luego se cita como tercer elemento, un tercer antecedente, que básicamente esto es lo que hace don Ricardo, aquí plantearnos o contarnos un poco los antecedentes, que es el tema de la Cumbre Mundial de 1992, el tema de la Cumbre de Río 92. Cuando decimos la Cumbre de Río 92, nos estamos refiriendo a básicamente una cumbre de presidentes y de funcionarios de alto nivel que asistieron a Río de Janeiro en el año 92 para tratar los principales temas que tenían que ver con este tema, con la temática de fondo, que era el estado del medio ambiente,
la situación que se tenía en ese momento, el impacto futuro que podía tener la conducta o el uso que estaba haciendo el ser humano en ese momento de los recursos ambientales y desde luego la posibilidad de que estos recursos no se extinguieran, no se agotaran a partir de esas conductas, de esos comportamientos. De manera que lo que se buscaba era tener un foro de alto nivel, como esta cumbre de 1992, un foro de alto nivel en el que se expidiera una serie de documentos, una serie de principios que guiaran o pautaran el cierre del siglo XX, el cierre del milenio, y se iniciara un nuevo siglo, un siglo XXI, cargado de compromisos para los principales países que venían utilizando los recursos medioambientales de alguna forma irrespetuosa o no tan conveniente para el resto de la comunidad mundial. Se esperaba una participación muy comprometida, pero como tal vez podrá investigarse o se recordará, bueno, los que han podido hacer algún tipo de lectura relacionada con estos temas, que no todos los países quisieron adquirir el compromiso de bajar sus estándares de contaminación, bajar sus estándares de consumo y generar una conducta mucho más amigable con los recursos naturales. Y dentro de esos, el principal disidente fue siempre Estados Unidos de Norteamérica, un país que en ese momento pues, no se adhirió a ninguno de los 5 documentos que produjo la cumbre de Río 92 y que de alguna manera pues, generó un liderazgo negativo para lo que pudiera ser el resto de los resultados que iba a producir la cumbre. Tengamos en claro que Estados Unidos pues, ha mantenido a lo largo del tiempo un liderazgo importante a nivel de opinión de comunidad internacional y eso hace que su línea de pensamiento, una vez que es trazada, que es guiada, guía la decisión que pueden tomar muchos otros gobiernos, sobre todo gobiernos con los que ha participado de manera aliada en ciertos conflictos o en ciertos momentos críticos de la historia en donde Estados Unidos ha tenido que protagonizar algún tipo de primera línea. Entonces, esa primera línea, pues siempre compartida con gobiernos suyos amigos, es la que ha venido a crear en algunos casos específicos, caso concreto de la cumbre de Río 92, ha venido a crear un elemento de disidente o de disidencia en lo que se refiere a los alcances de lo que ahí se quiso hacer. Recordemos que parte de lo que se quiso hacer en Río 92 fue no solamente crear una norma técnica, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que luego se implementó a través de una norma mucho más precisa, como lo es el Protocolo de Kioto, donde básicamente lo que se trataba era de crear una calendarización para mejorar las condiciones de emisión de partículas de CO2 y transformadoras del ambiente, y sobre todo de la capa de ozono y el oxígeno, hacia un estado de mucho mayor salud de esa capa atmosférica. Bueno, tanto la convención como el protocolo de Kioto vinieron a crear una posibilidad bastante razonable de lo que podría ser ese calendario de transformación de la tecnología emisora de contaminación hacia hacia expectativas todavía mucho más congruentes con lo que podría ser la necesidad de modificar ese comportamiento contaminador con el que se venía desarrollando hasta ese momento toda la industria prácticamente de las Américas y de Occidente, básicamente. Bueno, pues eso no dio el resultado que se esperaba. Ya les comenté que tal vez uno de los principales, si no es que el principal detractor, fue el mismo Estados Unidos de Norteamérica, cuando indicó que no se iba a adherir a ninguno de esos documentos o instrumentos jurídicos internacionales, porque eso comprometía la capacidad de su país para seguir atendiendo el estándar de necesidades con el que se desarrolla la forma de vida que ellos tienen desarrollada o puesta en juego. Bueno, entonces esa afectación que dijeron ellos
iba a producirles o podría producir si se adherían a estos instrumentos, es la que generó la imposibilidad de que fueran lo suficientemente efectivos, eficientes, con relación a los objetivos perseguidos. Pero además de la cumbre de Río de Janeiro, aquí se citan otros elementos como son que en el año 1995 en Lanzarote, España, se desarrolló la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible. Y esa Conferencia Mundial de Turismo Sostenible involucró muchísima de la problemática de sostenibilidad que se había discutido prácticamente 3 años antes en Río de Janeiro de 1992. A partir de ahí surge entonces una relación importante entre el concepto de sostenibilidad llevado a diferentes ámbitos de la vida económica de los distintos países o la vida práctica de las economías mundiales, por lo menos aquí en Occidente. En el Oriente las circunstancias son diferentes y las realidades son otras, pero por lo menos aquí en Occidente sí se dio esa preocupación y se dio la integración de estas dos variables, sostenibilidad y turismo. Entonces, en el año 95, en esta cumbre, la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, se vinieron a discutir muchísimos de los elementos que hacían posible lo que era el ejercicio y la práctica de una actividad turística de manera sostenible, soportable responsablemente y que no implicara la destrucción de los entornos en los que se realizaba dicha actividad. Básicamente eso es. Y ese fue el resultado final con el que se realizó esta cumbre. Aquí en el texto nos aportan diciendo, a partir de página 152, que fueron convocadas organizaciones no gubernamentales, universidades y administraciones españolas. Bueno, la realidad es que, como quiera que sea, con independencia de los partícipes, sí trascendieron los alcances de esta cumbre, porque el tema de la sostenibilidad turística es algo que se venía ya proponiendo como un tema de agenda para el concepto de desarrollo y que muchos países en Occidente ya lo venían venir, sobre todo porque se venía midiendo lo que era el aporte a las economías de la actividad turística. Caso de Costa Rica en concreto, que sigue siendo, o ha sido y sigue siendo, desde que se inició, una de las fuentes principales de ingresos para el país. Entonces, tenemos este otro antecedente, que es la convención, o más bien la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible de España, y luego ahí mismo se planteó la Carta de Turismo Sostenible, y esta Carta de Turismo Sostenible quedó como un documento en el que están contenidos una serie de principios que son los que permiten concebir lo que es el concepto de sostenibilidad turística. Aquí no se desarrollan en este curso y los autores no lo trajeron a cita, ni tampoco este señor, don Ricardo Ureña, lo menciona, pero si usted logra ubicar el documento a nivel histórico en Internet, se va a dar cuenta que existe una cantidad enorme de principios y de pautas esperadas o generadas a partir de los alcances de esta misma Carta de Turismo Sostenible. Yo les invito, si tienen el interés, pues ubiquen el documento por formación, denle una revisada para que se den cuenta de su contenido, aunque para los efectos de este curso es un documento que no se estará evaluando más que referencialmente, porque es simplemente una referencia de un elemento histórico que sucedió como un antecedente de lo que es la sostenibilidad turística. Luego se cita que en el año 1997 se produjo la Declaración de San José, y esa Declaración de San José fue la que se adoptó en el Congreso Interamericano de Turismo Sostenible de la OEA, que fue realizado en San José de Costa Rica.
Este congreso, el número 17, lo auspició la OEA y efectivamente lo que buscaba era crear un estándar de políticas y de gestión administrativa a nivel de estados para que se creara una visión conjunta de lo que era la administración de la actividad turística en el continente. Hay muchísimo que decir sobre esto porque en realidad pues no solamente es un tema que abarca un único país o una región como Centroamérica, sino que estaríamos hablando de un elemento que en sus alcances pues trasciende lo que es propiamente el continente americano. Ahí tendríamos una Europa, tendríamos una Australia, tendríamos algunas partes de África que también tienen o guardan relación con la misma problemática de lo que es el turismo sostenible o la sostenibilidad turística. Sobre todo en el caso de África, por lo crítico de los recursos naturales con los que se desarrolla esta actividad de turismo. Entonces, lo que se buscaría, o lo que se habría buscado con esta declaración de San José, era básicamente implementar una política estándar para los estados del continente y que se lograra crear una base estándar, repito, para homogeneizar lo que era la adopción de decisiones administrativas de los estados en relación con el tema del turismo sostenible, de tal forma que cuando se hablara de turismo sostenible en un país se pudiera entender lo mismo en los otros, de tal forma que fuera una especie como de códigos estándares. Bueno, eso quedó ahí plasmado, la declaración de San José se dio, fue un documento valioso que también contribuye a aportar la actividad turística. Costa Rica, como les digo, no solamente participó vívidamente, sino que también ofreció sus experiencias y su territorio para que se pudiera realizar aquí ese congreso. El aporte fue bueno y Costa Rica a partir de ahí pasó a ocupar un estándar internacional de opinión. Costa Rica es uno de los países más consultados en temas de turismo sostenible precisamente porque se ha logrado posicionar a nivel internacional en lo que se refiere a calidad o estándares de calidad con los que se debe o se puede concebir este concepto de sostenibilidad. Se siguen evaluando una serie de instrumentos y programas con los que el país cuenta y sigue siendo la sostenibilidad el tema con el que Costa Rica entra a participar o a jugar en esos foros y se le ve siempre una dotes de un país que tiene muchísimo que aportar. Afortunadamente para el país, pues aquí hay un acervo importante de personas y experiencias institucionales y de empresas privadas que puede generar siempre mucho aporte en ese tema. Pues continuando con el desarrollo de los antecedentes del turismo sostenible o de la sostenibilidad turística, es importante también tener presente la importancia que para los distintos países representa el turismo como una fuente de ingresos, como una fuente que propicia las relaciones comerciales entre los pueblos y las culturas y como una fuente permanente de crecimiento del Producto Interno Bruto o de las economías locales en las que se practica este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque básicamente son recursos sanos, son recursos en los que quienes practican el turismo se trasladan de un país a otro y vienen a aportar, a inyectar con sus compras, con su hospedaje, con sus actividades, con lo que quieren realizar, o todo aquello que les gusta, pues lo quieren comprar, lo quieren adquirir, y en ese sentido, esa inversión que realizan los turistas es siempre importante porque son recursos sanos, recursos que no están comprometidos, son recursos frescos que vienen a reactivar la economía local y por consiguiente la economía nacional. De hecho, en el caso de Costa Rica, hay que decirlo con toda propiedad y sin ningún tipo de temor, un análisis del Producto Interno Bruto, de la balanza de pagos, con la que se puede plantear este tema a nivel macroeconómico,
podemos decir que el turismo sigue siendo el rubro o el renglón que más ingresos aporta a la balanza de pagos y al Producto Interno Bruto en lo que respecta al crecimiento y desarrollo de nuestro sistema económico. Es decir, que básicamente la economía de Costa Rica se sostiene a base de servicios, de los servicios turísticos y de algún tipo de industrias secundarias, que son las que permiten tener otro tipo de ingresos, pero lo fuerte, la captación de recursos fuerte nos viene precisamente a través del turismo. De página 153, lo que me interesa resaltar es que se analiza responsabilidad sostenible como una de las características básicas mediante las cuales se puede realizar o se debe realizar el turismo sostenible. Y está aquí el párrafo, es el párrafo número 3 de página 153, cuya lectura realizo para los efectos de enfocar lo que estamos señalando. Y dice, todo parte de un principio fundamental en el cual se basan prácticas denominadas responsables o sostenibles, o una utilización balanceada de los recursos a través de prácticas sostenibles y que intentan modificar la forma de hacer negocios tomando un concepto más sólido y seguro que la preservación, como lo es el desarrollo sostenible, el cual se define y nos da la definición como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y aquí ellos aterrizan el concepto de sostenibilidad turística centrado en estas variables. Se dice así, al final de esta página 153, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad se alcanza cuando interactúan en forma balanceada tres principios básicos y fundamentales del triángulo: lo ambiental, lo social y lo económico. Ya habíamos visto que eso es lo que se llamaba la triada de la sostenibilidad, y que sigue siendo un tema que a lo largo del curso, a lo largo del texto, se va a seguir explotando, y que yo les recomendaría que lo tengan presente para efectos de examen, que puedan por lo menos ubicarlo aquí en la sesión tutorial o usted en su estudio individual, y que lo tenga señalado para los efectos de poder realizar cualquier respuesta a preguntas que sean propias del examen. Luego, en página 154 nos precisa lo siguiente: la sostenibilidad ha tomado una evolución y crecimiento abarcando todos los elementos y actividades en donde se refleja como un concepto sólido que transforma el pensamiento y la manera de ejecución y utilización de los diferentes recursos en busca de aprovechamiento al máximo de una forma balanceada y única, realizando las actividades de la gestión simple pero segura. Es decir, aquí lo que nos trata de enfocar la persona que hizo la redacción es que hay un estilo diferente de hacer las cosas. Cuando se incorpora el concepto de sostenibilidad, se busca precisamente el que haya una certeza, una base segura, sólida, de que los recursos empleados en el proceso de atención de las necesidades actuales puedan preservarse en el tiempo, puedan mantenerse sin perder calidad y sin crear una lesión a las posibilidades con que otros usos futuros puedan darle a esos mismos recursos. Luego de esto, en página 154 nos hablan ya los autores del segundo aporte que realiza don Rodolfo Urizano del ICT sobre conceptos básicos de turismo sustentable, que para los efectos del curso, recordemos, que sostenible y sustentable, aquí en este curso no hay ninguna distinción, lo cual no perjudica que en otros cursos puedan establecerse algunas distinciones y tópicos diferentes sobre cada uno de estos temas, que finalmente no es lo mismo, pero para efectos de nuestro curso lo es, y así lo vamos a llamar: sustentable, sostenible. Es el tipo de desarrollo que aquí vamos a estudiar y que estamos estudiando y sobre el que nos vamos a referir siempre en este curso.
básicamente como conceptos sinónimos. El primer aporte que nos hace don Rodolfo Lizano en este texto es la definición que da la Organización Mundial del Turismo en el año 1993 del desarrollo sostenible aplicado a la industria turística, y nos lo transcriben entre comillas, que dice: el desarrollo sostenible del turismo atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. El desarrollo sostenible del turismo se concibe como una guía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integración cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Es decir, vemos que se trata de una forma diferente de hacer turismo. En ese sentido, no es el turismo sostenible o sustentable, no es lo mismo que concebir una actividad turística en abstracto, sino que de lo que se trata es de imprimirle sello de calidad a la forma como se hace esa visitación, a la calidad de los servicios que se otorgan a cambio de la tarifa, a la forma como se comportan tanto los prestatarios del servicio como los receptores o turistas de esa actividad, y en conjunto todo eso permite concebir como unión un tipo de turismo que sí está muy involucrado, muy comprometido con la moral del recurso medioambiental y con el contenido de lo que es la preservación o la conservación de esos recursos naturales que deben ser salvaguardados para que se les pueda seguir dando un uso razonable, de manera que no se produzca un agotamiento con el ejercicio actual o momentáneo de esos recursos. Luego otro aporte que nos hace aquí don Rodolfo Lizano, en esa misma página 154, es el concepto que se revisa por parte del Comité de Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en el año 2004 en Tailandia. Y se revisa la definición y queda tal y como nos la transcriben ahí, entre comillas. Y dice así: las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas formas del turismo en todos los destinos, incluidos el turismo de masa y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambientales, económicos y social-cultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Aquí hacemos énfasis en la importancia que le viene a dar este nuevo concepto al desarrollo de la variable social y cultural, porque veamos que no solamente es aspectos ambientales o económicos, sino al desarrollo social, cultural y al respeto de los elementos que integran esa cultura, esa, si se quiere, esa vida autóctona con la que vienen desarrollándose las comunidades en las que se practica el turismo. No importa dónde sea, no importa cualquiera que sea la actividad a la que se dediquen, lo cierto es que, y resulta importante, viene a ser que también debe haber un respeto hacia las variables culturales, sociales, culturales de esas comunidades receptoras del turismo. Entonces, aquí hay algo importante: en los deberes del turismo sostenible, que están ahí en página 155, y que es un temilla que yo les recomiendo que lo tengan presente para efectos de examen también. Entonces, los deberes que nos señala la antología del turismo sostenible son estos tres, y los leo para efectos de enriquecer la conversación sobre el tema. Dice: 1. Dar un uso óptimo de los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico.
manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conversar, que sería más bien a conservar. Corrijamos esa palabra porque sí tiene un errorcito. A conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 2, respetar la autenticidad social y cultural. Y aquí es donde entra un poco lo que comentábamos. Respetar la autenticidad social y cultural de las comunidades anfitrionas. Conservar sus activos culturales, arquitectónicos y vivos, sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. Nótese la importancia que se le quiere dar aquí a las variables que entrañan la cultura de los pueblos receptores. Porque cuando se habla de variable social cultural, estamos hablando de patrones de cultura, idioma, bailes, formas de expresión artística en general, idioma, desde luego, y las variantes que tiene el idioma. Y por supuesto hay eventos de sociabilización o de diversión colectiva o incluso eventos gastronómicos que tienen que ver con lo que es la difusión de las pautas culturales de esas comunidades a través de la comida, ¿verdad? Que siempre es un elemento tan trascendental en lo que se refiere al esparcimiento cultural. Es decir, ir a probar nuevos platillos, ir a probar otros sabores, ir y variar enfoques de cómo se preparan los alimentos de distintas maneras, o los mismos alimentos, agregando o adicionando o eliminando algunos de sus componentes esenciales, ¿verdad? Entonces, toda esta diversidad, toda esta varianza es importante. Entonces, reitero aquí, punto 2, respetar la autenticidad social cultural de las comunidades receptoras. Punto 3, asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos, que es muy importante, entre los que cuentan oportunidades de empleo estables y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyen a la reducción de la pobreza. Nótese una vez más cómo se vuelve a poner sobre el tapete la posibilidad de expresar que el turismo es una actividad que permite el desarrollo económico de los pueblos que lo practican. Aquí ya no es la fórmula mágica de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Diciendo que el comercio es la base del progreso y todas esas fórmulas con las que el liberalismo ha venido expresando su ideología. Aquí es simple y sencillamente algo muy sencillo, muy básico, es toda aquella comunidad, todo aquel país que quiera practicar el turismo, no solamente puede hacerlo, sino que debe expresar en esa posibilidad lo mejor de su cultura, compartirlo con otras personas de otras culturas, perdón, y permitir a la vez el desarrollo social y económico de esa comunidad anfitriona. Nótese la importancia que realmente tiene el turismo. Es lo que hemos venido, por lo menos de cuenta mía, exaltando a lo largo del curso. La importancia es fundamental, sobre todo porque sigue siendo la actividad que más ingresos le reporta al país, como ya lo he repetido y creo que esta es la saciedad. No quiero ser reiterativo de manera majadera en esto, pero hay que tener presente que sí, el aporte es sustantivo, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente una situación que no se puede obviar, que es ese aporte de ingresos sanos, recursos sanos con los que la economía se echa a andar, y sobre todo aquí en este aspecto de los deberes del turismo sostenible, resaltar que no solamente tienen que haber un aporte de carácter económico, sino que también ese aporte debe traducirse en un esparcimiento
en una distribución adecuada de los recursos que genera la actividad. Porque si obviamente tenemos una actividad que genera recursos, pero vuelven a quedar concentrados en unas cuantas manos o en unos pocos miembros de la comunidad, pues obviamente el efecto de esparcimiento, el efecto disparador de la economía no se va a producir. Lo que busca precisamente el turismo sostenible es que dentro de esta sostenibilidad, de este contenido, el efecto expansivo, el efecto potenciador de las actividades económicas y que esto a su vez genere un elemento de combate a la pobreza. Entonces eso es lo que se busca básicamente, que haya esa posibilidad de que el turismo potencie el auge económico de las economías. Leo los dos párrafos que están en este recuadro de página 155, que me parece que son complemento de los tres deberes antes citados, deberes que les repito, por favor, tenganlos presentes para efectos de un examen. Y dice, si el desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas sostenibles. Efectivamente, uno de los elementos que también ideológica o culturalmente informa y compone la sostenibilidad turística es el impacto que pueda generar ese contacto del turista con la actividad, con la comunidad, con los patrones culturales en los que se desarrolla la vida corrientemente en esa comunidad. Luego el tema que aparece ahí en página 155, aquí lo vamos a comentar no más que por encima, a efecto de no abordar en un tema que a la hora de la verdad pues resulta bastante retrógrado, desactualizado, obsoleto para los efectos del curso. Pero está aquí y hay que mencionarlo porque forma parte de lo que podría ser evaluado en el examen. Pero quiero hacer notar, pues obviamente que ahora hay un plan nacional de desarrollo turístico que llega hasta el 2021 o 2022, desde el 2017 a 2022, y en ese sentido hay todo un replanteamiento de la actividad turística, de su significado y impacto para las decisiones políticas importantes con las que se debe desarrollar. Entonces, aquí lo vamos a comentar porque necesariamente hay que hacerlo, pero sabido es que cuando se habla de un plan de desarrollo turístico hay que irse al actual y hay que considerar otras variables que actualmente considera el Plan Nacional de Desarrollo Turístico vigente y que no forman parte o que no están insertas en este texto. Vamos a ver, tal vez lo más importante y que me interesa destacar para los efectos del curso es que cuando se realiza un Plan Nacional de Desarrollo Turístico es porque ha habido, al menos teóricamente, como es un plan nacional, se supone que tiene que haber habido consultas a las bases, es decir, consultas a las comunidades sobre el planteamiento o planeación que se está realizando. Entonces, un plan nunca es en abstracto. Los planes de desarrollo turísticos siempre se plantean sobre una base sustantiva de realidad, que es la que precisamente transmiten, surgen, nacen, informan las comunidades. Si no fueran las comunidades y en su caso los desarrolladores o los inversionistas o la empresa privada, pues no se podría hacer un plan sin la participación de esas personas, porque ellos son los que principalmente van a ejecutar ese plan. Claro, hay una institución que es cabeza del sector, como es el ICT. Claro que hay un presidente de la República, hay un ministro de Turismo, que es el presidente del ICT. Pero también es una realidad que sin empresas privadas, sin comunidades base,
según una organización local, nada de lo que se plantea ahí como propósito planeado o planificado va a tener cabida, no se podría desarrollar, sino que a quienes les corresponde realizar es pues, llevar a la realidad este planteamiento que se desarrolla en el plan es básicamente a las comunidades y a los afectados, a quienes van a realizar y desarrollar esa actividad turística. Básicamente también a quienes la financian, ¿verdad? Porque en el caso de Costa Rica tenemos un ICT que no es una entidad bancaria, ¿verdad? El ICT no cuenta con un capital de recursos económicos destinado a financiar la actividad turística. Alguien me ponía por ahí en la tarea con una visión un poco, diría yo, salida, que el ICT da muchísimo trabajo. Lo cual no es cierto. Yo le hice la observación, mire, el ICT no crea fuentes de trabajo. El ICT es un facilitador de los desarrolladores para que estos, en su afán de obtener ganancias con la actividad lucrativa que plantean hacer, puedan captar recursos de mano de obra local y en ese sentido, pues el ICT no es que da trabajo o facilita trabajo, sino que es un medio por el cual quien necesita, el empleador que ocupa o que necesita recurso humano calificado para su actividad turística, pues puede obtenerlo porque el ICT también tiene pues algunas fuentes importantes de información y propicia incluso el desarrollo de ferias de empleo, en el caso de Costa Rica, para que los desarrolladores se pongan en contacto con posibles oferentes a los distintos áreas de servicio con los que se presta la actividad turística. Entonces, tengámoslo en claro, el ICT no da trabajo, facilita los mecanismos para que haya acuerdos, para que se pongan en contacto empleadores y oferentes. Bueno, entonces, eso que quede claro. Yo, de cuenta mía, lo que les hago ver es que, en ese sentido, la labor del ICT sí es bastante importante, sí es pionera, y vale la pena pues, señalar que en la medida de lo posible el ICT no solamente contribuye al desarrollo económico, sino que también contribuye con la consolidación de la actividad turística, porque precisamente hay ciertos estándares para ingresar a esas ferias de empleo como oferentes. Es decir, se busca mano de obra calificada, gente que tenga estudios, que tenga certificaciones expedidas por el INA u otros capacitadores que les den un valor agregado a estos oferentes de mano de obra para poder participar ahí en esos concursos, con esas ferias de empleo, ¿verdad? Lo importante es que ocurran, que sigan ocurriendo y que los principales beneficiarios sean obviamente pues las comunidades receptoras de los proyectos, porque ahí es donde en muchos casos ha fallado el Estado, en llevar oportunidades de trabajo, medios de desarrollo económico a las comunidades rurales. Cosa que también la actividad turística lo ha permitido grandemente. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer turismo rural en nuestro medio o simplemente hacer turismo en el país, se van a dar cuenta que muchas de las personas que están contratadas para los hoteles o los grandes eventos son gente de la población local y eso pues desde luego genera un beneficio económico para esas familias. Y lo cual es esperable que siga ocurriendo, porque de eso se trata, de eso se trata el turismo sostenible, el que parte del proyecto de economicidad del turismo sostenible sea expandir los efectos o crear un efecto expansivo de la riqueza en la zona local o en la localidad donde se gesta el proyecto. Dicho esto, continuamos aquí ah, con lo que podría ser el desarrollo de la forma en la que nos lo trata el segundo aporte de don Rodolfo Lizano. Ahí básicamente página 156
Me parece muy importante porque esto nos lleva a hacer un nexo directamente con el concepto que se maneja o se ha venido manejando en los planes nacionales de desarrollo turístico. Pues pongamos en nuestra vista en el párrafo cuarto de página 156. Dice así: la palabra que integra esta visión de lo ambiental, lo social y lo económico es la sostenibilidad, que asume el turismo para desplegar actividades que sean soportables al ambiente, el bienestar equitativo hacia las comunidades y el desarrollo viable de la economía. Vean cómo la tríada de la sostenibilidad sigue prevaleciendo, es el concepto prevalente, ¿verdad?, a lo largo de todo el texto, y el concepto que también viene a ser la base ideológica del turismo sostenible, ¿verdad? ¿Cuál turismo sostenible? O si tuviéramos que dar un concepto personal de lo que es el turismo sostenible, pues habría que dar una definición en la que se involucren los tres elementos, ¿verdad? Lo ambiental, lo social, lo económico, porque no solamente una de estas variables es importante, lo que importantes son las tres en interacción, es decir, no individualmente cada una, sino que haya interacción de las tres variables de tal manera que en su conjugación, cuando asumimos cada uno de esos conceptos, estamos pensando que es una única actividad que los involucra a los tres y que va a dar como resultado, pues obviamente, un producto o un resultado final que es la sostenibilidad. Aquí nos dice que el Plan de Desarrollo Turístico Nacional 2010-2016, obviamente esto está ya rebasado por la realidad y por el momento histórico en el que estamos conversando sobre este tema, pero para efectos prácticos es bastante ilustrativo que se divide en secciones, que cada una de esas secciones hace una labor de diagnosis o de diagnóstico de las condiciones del turismo en la actualidad, que hay una sección que analiza políticas y gestión institucional, que hay una sección en donde se analizan definiciones, y, donde se analizan también los productos que se quiere comercializar y con los que el país quiere mostrar su cara al público internacional, una sección donde se plantea la estrategia de mercado y cuál va a ser el mecanismo o mecanismos de comercialización, eh, análisis de demanda, análisis de oferta, capacidad instalada, recursos existentes, principales zonas donde se concentran las actividades como los polos turísticos, puntos focales de cierto tipo de actividad turística o cultural. Una sección donde se analizan eh, necesidades físicas, infraestructurales, mejora de servicios, mejora de caminos, atención de necesidades prioritarias en temas de infraestructura local. En una sección 6 que establece programas y acciones en el marco del plan que se deberán desarrollar con miras al futuro. Y también una sección en la que también se analiza la forma de organización que se debe desarrollar para la implementación del plan, es decir, qué recursos son necesarios para llevar a la realidad un plan nacional de desarrollo turístico. Es decir, lo que nos está dando este enfoque sigue siendo válido, es que no es un plan nacional de desarrollo turístico, no es un documento miope que carece de visión, sino que lo que sea, primero que todo es un documento de diagnosis del sector, es un documento de enfoque que analiza las distintas variables, los distintos escenarios, los recursos, las fuentes de recursos, se analiza carencias, actividades, lo que es lo disponible, los recursos disponibles, y pues también eso nos lleva a un análisis de también necesidades presentes y futuras de esos recursos. Es un documento interesante y básicamente yo lo que quiero hacerles ver es que desde el punto de vista de política institucional compromete no solamente a las autoridades del ICI, perdón, del ICT, sino que también compromete a la actual administración, quien quiera que ésta sea,
Hoy tenemos al PAC y don Carlos Alvarado, pero puede ser que el día de mañana no hayan otros actores, otros nombres, y otro plan nacional de desarrollo turístico, que de hecho se supone que hay gente que está trabajando ya en una reestructuración o en una propuesta para un futuro plan nacional de desarrollo turístico. Bueno, pues todo eso forma parte de lo que se entra a considerar dentro de este capítulo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando estamos hablando de desarrollo, donde turismo sustentable, tenemos que hablar de un tipo de turismo, como se nos decía hace un instante, un tipo de turismo diferenciado, especial, que no es parte de lo, no es más de lo mismo, no es más de lo que se ha venido haciendo, sino que es un turismo que tiene como principal enfoque las capacidades reales. El análisis del momento actual, si bien hay un análisis de antecedentes, pues por supuesto tiene que ver, un análisis no estaría completo si no se revisan esos antecedentes, pero tiene que haber un análisis de circunstancias actuales y de circunstancias futuras. La única forma de llegar a una herramienta como esa es a través de la formulación de un plan nacional de desarrollo turístico. Este plan, obviamente, pues tiene que señalar los disparadores hacia donde tiene que apuntar las principales acciones del gobierno actual y del ICT de la manera actual. Y no solamente ellos, ¿verdad? Sino que también los principales esfuerzos que realiza la empresa privada para invertir sus recursos sanos, y en ese sentido, pues también ir creando una línea país de hacia dónde debe ir enfocado el turismo para lograr esa sostenibilidad. Es decir, ir perfilando el tipo de turismo, las actividades, cuáles son las metas, qué programación hay que realizar para obtener esas metas, qué hay que hacer para reunir los requisitos para llegar a esa programación y la ejecución de ese programa, y desde luego, pues, cómo lograr potenciar la obtención final del producto que se busca, ¿verdad? Que no es otra cosa que hacer una evaluación, una medición de los logros obtenidos y de lo que no se hizo. Es lo que llaman por ahí los metodólogos el análisis de la lección aprendida. Entonces, ese análisis o estudio de la lección aprendida es importante porque también vuelve a dar un replanteamiento que permite reposicionar y dar perspectiva a las acciones. Entonces, eso es lo que se busca. Luego tenemos un tercer aporte de don Alberto López, don Alberto es un funcionario, cuando lo entrevistaron aquí era un funcionario del ICT. Entonces, este aporte que hace don Alberto López, aquí en página 158, es un aporte que, si se quiere, lo que se hace es resumir el contenido, la forma como el ICT ve el certificado de sostenibilidad turística. Ese certificado, como ya lo hemos comentado, creo que en un par de ocasiones antes de este, y es un programa, en realidad es un programa institucional que desarrolla el ICT, y es un programa que lo que hace es buscar de manera real, razonable y sistemática, progresivamente, una incorporación de los esfuerzos de la empresa privada en el marco de la sostenibilidad y dentro de los estándares de la sostenibilidad. Eso lo que significa en la práctica es que lo que se busca es que la empresa privada voluntariamente, no forzosamente, voluntariamente, porque este es un programa voluntario, de aplicación voluntaria, voluntariamente aplique sus esfuerzos de empresa privada a invertir en la forma en la que el ICT, aplicando o con la aplicación de este programa, logre desarrollar el estándar de calidad y los objetivos que están previstos para que la actividad, cualquiera que sea sostenible. Es decir, es un programa que contempla una serie de requisitos técnicos que deben ser cumplidos y respetados por los desarrolladores, por la empresa privada y por quienes quieran beneficiarse del certificado de sostenibilidad turística para tener
desde luego, un estándar de calidad con el que ofertarse, con el que ofrecer al público. Y en ese sentido, pues crear un elemento de competencia, un estándar de competitividad que le va a permitir a la actividad pues entrar a competir con otros miembros de su mismo segmento, de su mismo sector, pero que desde luego tengan eh, un nivel de satisfacción y de prestación de servicios sí, bastante similar al que tienen estas otras empresas. ¿Qué es lo que se busca al crear estándares? Bueno, no solo estandarizar, que significa homogeneizar, crear un mismo patrón de comportamiento, un mismo patrón de resultados para la prestación de los servicios, un mismo estándar de calidad. Bueno, no solamente significa entonces crear esa homogeneidad, sino también permitir que a la vez que se crea ese estándar, permitirle a la empresa privada que se autodesarrolle con estándares de calidad internacional, porque básicamente lo que hace el programa de certificación del CST es traer las principales exigencias que tiene el mercado del turismo internacional y los inserta dentro de una base de datos y dentro de una serie de esquemas de análisis mediante los cuales se hace una evaluación permanente, ¿verdad? Cada 2 años, de lo que es la prestación de los servicios, la calidad y en las diferentes áreas que se realiza o se aplica esa evaluación a efecto de determinar si efectivamente sube de calidad, mantiene la que tiene, desciende o sale incluso del programa. Pero lo que se busca en la práctica es crear un concepto de calidad ligado al servicio de atención al turista que se preste, buscando desde luego que ese servicio sea lo más óptimo posible y que satisfaga las necesidades de la persona que nos visita, de la persona que está dispuesta a invertir en turismo y recibir a cambio una prestación de servicios importante. Entonces, si se quiere, el certificado de sostenibilidad turística no solamente es un programa ambicioso, sino que es muy positivo. Es una ambición bastante positiva porque lo que busca es preservar la calidad de la prestación de los servicios que se dan en el país para atender las necesidades de los turistas. Eso es en síntesis el certificado y el programa de certificado de sostenibilidad turística. Vámonos ahora a la parte operativa. El certificado como programa que entrega una serie de incentivos directos al inversionista, al empresario, al desarrollador. Y estos incentivos se entregan previa firma de un contrato que está amparado a un expediente que es el que lleva el número del certificado y que es con el cual se va a poder optar por, digamos, poner en práctica o aplicar esos incentivos. Son incentivos de carácter económico, incluso algunos que tienen que ver con carácter fiscal, porque se habla de desgravación fiscal para la adquisición de ciertos equipos o bienes con los que, por ejemplo, se puede operar un hotel de una actividad turística importante, y son bienes que se adquieren de manera controlada, pero sin la carga tributaria con la que los adquieren otros sectores de la economía, sino que lo que se busca por esta vía es potenciar el desarrollo de la actividad turística, dando facilidades aduaneras, creando facilidades fiscales o desgravando productos para que los inversionistas puedan adquirir todos esos bienes, traerlos al país, prestar la actividad turística y crear un ciclo económico que permita reinyectar recursos y seguirlos reinyectando, porque el Estado otorga esos beneficios. Pero a su vez, el inversionista reinvierte esos beneficios, dando trabajo, comprando productos, bienes y servicios en la localidad donde está alojado, y eso es importante.
porque también como en el caso de Costa Rica, que hay toda una carga social que debe cubrir todo patrono, pues desde luego que eso también contribuye a que otros renglones de la economía se vean beneficiados, como por ejemplo el sector salud, ¿verdad? Porque muchos de los sectores o muchos de los proyectos que se desarrollan dentro del sector turismo, lo que hace es insertar en planilla a los trabajadores, que generalmente son gente de la zona, les da un seguro social, les da protección por esa vía, les da un ingreso, les da la posibilidad de acceder a servicios públicos, a otros servicios públicos, incluso calidad en cuanto a educación, medicamentos, uso de infraestructura y algunos otros bienes y servicios que ahí no los podrían tener si no hubiera esa reinserción de recursos económicos. Entonces lo que se va buscando con el certificado, véanlo ustedes y analícenlo usted en frío, lo que se va buscando es potenciar la economía a todo nivel. De hecho, es uno de los programas más exitosos a nivel mundial, no tal vez como los que hay en Europa, en los países desarrollados, donde los mismos ministerios de turismo son los que financian. Ahí la historia es diferente. En el caso de Costa Rica, ¿no? El ICT no financia porque no es un ente financiero, no tiene un componente financiero. El ICT lo que hace es un facilitador. Pero esa facilitación, efectivamente, y esto es lo grandioso, se traduce en una reinserción de recursos para el sector turismo y, a su vez, para las comunidades y las poblaciones locales receptoras de ese turismo. Por las dos vías, tanto por la vía de lo que propicie el desarrollador como patrono, como por la vía de la reinserción de recursos que también hace el turista cuando invierte en la zona, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta que ese es un tema relevante, es un tema muy importante que yo les recomendaría a ustedes que aquí no se hace porque en el texto no se está mencionando, pero hay una serie de decretos que regulan el certificado de sostenibilidad turística, son normas técnicas que aquí no se mencionan y que en todo caso si se mencionaran están desactualizadas. El cotejo que yo he venido haciendo de estos decretos permite concluir que efectivamente se trata de regulaciones que se quedaron en el tiempo. Imagínense ustedes, esta antología es del 2012. Del 2012 a la fecha, estamos hablando prácticamente de una década en la que toda esta normativa ha cambiado. Bueno, pues esos cambios se van reflejados en los decretos y reglamentos que regulan la aplicación del certificado. Yo lo que hago es recomendarles a ustedes que para efectos de formación, y si tienen que hacer un estudio sobre esa temática, no se queden con lo que está aquí, porque lo que está aquí es meramente referencial. Hay toda una realidad ya cambiada, ya variada, y los autores y la gente que consiguieron para hacer los aportes, pues desde luego que no nos están dando una visión lo más actual posible de ese herramienta, ¿no? Pero sí es importante para los efectos del curso y del examen tener presentes algunas cosas, como que por ejemplo se sigue manejando una categorización por niveles, el certificado se sigue entregando efectivamente por niveles de participación y los reconocimientos siguen siendo las estrellitas, ¿verdad? Tantas estrellitas significa que está dentro de tal o cual categoría. Y eso a su vez, pues no solamente es un galardón que exhibe el desarrollador, el proyectista, el inversionista, el empresario, sino que también es un elemento que le permite al consumidor, al usuario, identificar que se está dentro de un estándar de calidad que es auditado, que es revisado periódicamente por el Instituto Costarricense de Turismo. Y eso crea un importante nivel de compromiso, tanto con el prestatario de servicio como con nosotros como consumidores, porque podemos incluso exigir calidad. Eso es importante. Créanme que cuando se habla de venta de paquetes turísticos al exterior, muchísimos de los tour operadores o de los colocadores de este tipo de opciones de share time y todo lo que tiene que ver con lo que son paquetes adquiridos por la vía de la red están prácticamente informados
y ellos saben cuál es la información que le tienen que entregar a sus inversionistas, es decir, a quienes les compran los planes turísticos, y estas personas saben qué es lo que tienen que venir a recibir al país, porque hay un lenguaje que permite decodificar lo que es cada una de estas estrellas del certificado. Una estrella es un comienzo, 2 estrellas es una evolución importante, 3 estrellas es excelente, magnífico, y así hasta llegar a las 5 estrellas, que sería ya un estatus de ejemplaridad para la actividad que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, ya los turistas que nos visitan vienen con ese lenguaje aprendido. Entonces, ellos identifican básicamente cuál es la relación directa que hay entre calidad y que se oferta y el producto que esperan que se recibir, ¿no? Entonces, esa conexión es lo que es importante. Y lo más importante es que hay un verdadero compromiso del sector inversionistas hacia seguir manteniéndose dentro del estándar del certificado para que la actividad sea efectivamente sostenible en el tiempo y se llegue a un estándar de 5 estrellas o el que vaya a reformarse a futuro por parte de ICE. Aquí nos siguen hablando en página 160 de lo que podrían ser los ámbitos que se evalúan para entregar el certificado. Información referencial, hoy todo eso está muy cambiado, absolutamente cambiado, y se los hago ver. Pero para efectos del curso y del examen, ustedes tienen que responder con vista en esto si es que sale una pregunta sobre este particular. Pero para efectos formativos, sepan, estudiantes, sepan, este tema está desactualizado porque los ámbitos dentro de los que se evalúa actualmente el CST son otros. Algunos componentes de lo que está aquí sí, pero incluso muy variados. Ahí están las regulaciones en los reglamentos. Si usted va a entrar a la página del ICT, nos puede ubicar. Aquí ni siquiera se mencionan los nuevos estándares, por la razón evidente de que esto fue escrito hace mucho tiempo, pero hace falta actualizarlo. Pero esa actualización le corresponde a usted responsablemente como profesional en este campo. Yo solo voy a citar las 4 categorías que se mencionan aquí. Dice ámbito físico-biológico, ámbito planta de servicio, ámbito cliente externo y ámbito socioeconómico. Por favor, léalas, estudias. Si tiene alguna duda, procede a la consulta, si es que cree que le puedo servir en algo, ¿verdad? Y está abajo de esta, perdón, está abajo los 5 niveles dentro de los que podrían estarse manejando lo que son las participaciones dentro del certificado. Vean, aquí hay un dato que dice 247 empresas están participando. A 2019, y aquí se los muestro, el dato refleja que eran 418 empresas, ya no 274, sino 418 empresas las que estaban participando del certificado. Este documento está disponible en la página del ICT y ahí nos da una clara referencia de lo que ha sido la progresiva incorporación de más sectores y de más empresas sectoriadas en el programa de certificado. También en este documento nos habla un párrafo aquí que solo se los referencio. Esto no es, obviamente no es tema que se vaya a preguntar así en el examen, de acuerdo a lo que yo he visto, pero sí es importante que ustedes lo consideren. Dice así, porque nos refleja algunas variantes que ha tenido el programa. Dice, algunos de los cambios que caracterizan el nuevo estándar del CST radican en que las capacitaciones a las empresas se dan de forma grupal y todos los trámites se realizan en línea. Otra novedad es la ampliación de las categorías, pasando no ya de 5, sino pasando de 6 a 9 categorías, dentro de las cuales se encuentran las empresas de hospedaje, gastronómicas, tour operadores, parques temáticos,
empresas que rentan vehículos, turoperadores marinos costeros, empresas de aguas termales y spa, instituciones y organizaciones como áreas protegidas. Sí, también algunas de las áreas silvestres protegidas del SINAC forman parte de las personas que participan de este programa. Y es importante señalárselos. Ha habido toda una variante. Estas variantes no se mencionan aquí, ¿verdad? No se mencionan aquí, pero forma parte de lo que deberíamos considerar para tener una visión actualizada. Por ejemplo, en parques temáticos, en parques temáticos hay 14. La lista que me arroja, por lo menos el sondeo que hice en el ICT, es de 14 actividades de parques temáticos. Adventure Park, África Mía, Arenal Mundo Aventura, El Trapiche, Fosiland, Bioparque, La Montaña del Sapo y la Culebra, Megafauna, Rainforest Adventure, Senderos del Cacao, Skytrek, Veragua Rainforest, Vida Aventura, Rescate Animal Suave, y ni qué decir del montón de emprendedurismos que tiene la zona de Dota, la zona de Los Santos. Entonces, hay un creciente número de empresas, incluso algunas de capital muy pequeño, que están optando por el certificado. Démonos cuenta como sociedad y ustedes como profesionales en este campo, démonos cuenta de la trascendencia que esto tiene. Eso significa que el empresario costarricense, no importa el tamaño, si son pequeños o son emprendedurismos o que son MIPYMES, o verdaderos desarrollos de mucho capital, hay una preocupación constante por la calidad de los servicios y por satisfacer y lograr estar dentro de la línea de satisfacción de las necesidades que presentan los turistas. Entonces, aquí es muy importante tener articulado el concepto como profesionales en turismo y tener articulado el concepto de calidad en función del resultado que se espera obtener y entregar con la prestación de los servicios turísticos. Entonces, perdonen que sea tan majadero con esto, pero es que es muy importante no decepcionar, no defraudar el concepto que esperan recibir quienes invierten en el turismo en Costa Rica. Porque gracias a eso y gracias al control que se hace a través de los estándares del CST, es que Costa Rica sigue manteniendo un auge importante de visitación. En ese sentido, a pesar de que hemos tenido una si se quiere, una de las crisis no programadas más dramáticas en el año 2020 para el sector, a raíz no solamente de la pandemia, sino de la puesta en práctica de una serie de medidas que se derivan de la legislación que se aprobó en este país, es importante también tener en consideración que a pesar de ello, el turismo está deseando repuntar hacia Costa Rica, porque sigue siendo uno de los destinos con mayor capacidad de atención de las necesidades que manifiestan los turistas en estas zonas paradisíacas, son zonas ecuatoriales, zonas paradisíacas, donde básicamente hay una selva tropical húmeda, bosque tropical seco, interacción de climas, interacción de paisajes, sesgos culturales y una serie de variantes que en realidad hacen de este país un país muy rico desde el punto de vista de aporte cultural hacia los turistas que nos visitan. Entonces, este tan solo es un ejemplo, ¿verdad? Ya no son 247, sino que 2019, como les repito, había un total de 418. Bueno, 2019, hoy estamos a 2021. Ya es de imaginar que entonces ese número también ya se movió hacia adelante. Se movió hacia adelante y es muy probable que tengamos más de las 450 empresas hoy en día buscando tener acceso a los beneficios del certificado. Pero recordemos que no son solo beneficios, recordemos que es un compromiso voluntario
de mantenerse dentro de los estándares de calidad que propone el ICT y que se le realiza un monitoraje. No es que se entrega por entregarse y se queda ahí muerto el asunto, no. Hay una revisión periódica y si la persona o el empresario o la industria no evolucionó, no va para adelante, puede hacer incluso que hasta se le sancione sacándolo del programa, ¿no? Entonces tengamos eso en claro. Después de esto viene lo que es el programa Bandera Azul Ecológica. Este programa de Bandera Azul Ecológica nace en el año 1995 y el beneficio que se da dura un año. Es decir, una vez que se entrega el documento, es toda una plana ahí de reconocimientos, donde se entrega la bandera azul y donde se va al asta y se iza la bandera, precisamente en el evento o en el lugar, precisamente para reconocer la existencia de los estándares, que también hay una comisión calificadora que permite dar o rechazar este otro también galardón de la bandera azul. Se me estaba quedando ahí atrás y lo retomo nada más brevemente. Recordemos que para el otorgamiento del certificado de sostenibilidad turística existe una Comisión Nacional de Acreditación que está compuesta por Canatur, UCR, INVIO, MINAE, UICN y el INCAE. Esto en página 161. Por favor, tenga presente que existe una Comisión Nacional de Acreditación que es la encargada de acreditar el cumplimiento de los estándares. Ellos tienen un comité técnico auxiliar. Este comité técnico es el que da las orientaciones y va al campo y revisa y supervisa y fiscaliza que se esté cumpliendo con el estándar al que se pretende llegar. Ahora sí, brincamos a bandera azul, y bandera azul es un reconocimiento, básicamente que lo que está orientado a bandera azul es prácticamente como lo expresa, o el clichecillo del programa, que dice así: Programa de Bandera Azul Ecológica. Es un galardón, dicen ellos, está en su sitio de internet. Dice, es un galardón que promueve la organización de comités locales, la sana competencia y la organización comunitaria para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. El programa Bandera Azul Ecológica es un galardón gratuito y voluntario. Únase usted también a los más de 5.000 comités participantes en las diferentes categorías. Vamos a ver de inmediato que hoy en día ya no son solo las categorías de las que nos hablan en el programa, ¿verdad? Que eran 7, perdón, en el texto. En el texto, en páginas 162 y 163, nos hablan de que existen 7 categorías: playas, comunidades costeras, centros educativos, espacios naturales protegidos, acciones para enfrentar cambio climático, microcuencas, comunidades, clima neutral. Hoy en día hay 19 que tienen que ver con fincas agrícolas o pecuarias, áreas destinadas a sistemas productivos agropecuarios, y todas aquellas instituciones, organizaciones, empresas que tienen como eje principal los animales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con fauna. Personas físicas y jurídicas, personas individuales o grupos organizados de personas que realicen gestión o ambiente, empresas, industrias, comercios, hoteles, universidades, oficinas, bancos o bien oficinas de servicios que también estén orientados en pro del ambiente, integración de comités locales de base de todas sus categorías para promover el programa de Bandera Azul, barrios, condominios, urbanizaciones residenciales, comunidades indígenas, proyectos de diseño y construcción, obras como casas, edificios, apartamentos, hoteles, condominios, desarrollos, etc. Iglesias, conventos, templos, cultos religiosos, organizaciones, centros de evangelización, etc. Embajadas, consulados, dentro y fuera del país, parques nacionales, parques privados, estaciones biológicas, reservas forestales, refugios de vida silvestre,
eventos especiales como conciertos, simposios, competencias, fiestas cívicas, casas de habitaciones y apartamentos, ríos, quebradas, lagos o manantiales, empresas o instituciones públicas y privadas, municipalidades y consejos de distrito, playas urbanas o rurales, turísticas, privadas, áreas naturales, y sea públicas o privadas. Se implementan los protocolos de aseo e higiene en su recinto o lugar de convivencia, centros de salud privados, centros médicos, EBAIS, hospitales. Como ven, la lista, señoras y señores, la lista es mucho más amplia de lo que inicialmente tenemos en el texto, en base del curso. Yo solo quise traerles a lectura la cantidad total de categorías para demostrar que efectivamente tenemos un texto un poquito más actualizado y que si quisiéramos hablar del tema, pues tenemos que irnos a la información más cercana, que es la que tiene disponible el sitio de internet del programa. Yo, de cuenta mía, les hago ver que en la forma práctica, como se implementa Bandera Azul, lo que busca Bandera Azul es crear gente involucrada. Es decir, llevar la conciencia ambiental a las comunidades y hacerle participar a las gentes, a las personas, a las bases, para que se involucren y que se den cuenta que su comunidad les pertenece, que la salud de su comunidad está en sus manos, que no es que el gobierno se las tiene que dar, no es que la municipalidad es la única que está obligada a invertir, sino que ellos mismos, los comuneros, las personas que viven en las comunidades, son los principales involucrados, son las principales personas, los protagonistas principales de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, y por lo tanto son las personas que deben involucrarse. ¿Qué es lo que hace Bandera Azul Ecológica? Bueno, dar un reconocimiento a través de la revisión que se hace de los estándares con los que ellos aplican ese reconocimiento y decirles, miren, un aplauso icónico, si se quiere, transformado en ícono, les dan una bandera azul, la izan en el lugar donde debe demostrarse que aquella actividad está cumpliendo con esos estándares y de esa manera pues gratificar o exaltar, podríamos decir, exaltar el cumplimiento del estándar. Entonces eso es en la práctica el programa Bandera Azul Ecológica. Es un programa que permite, digamos que enfatizar el involucramiento de las comunidades en la calidad de vida que presenta su entorno, su ambiente inmediato. Otro tema que se presenta aquí en el texto es la regulación sobre el turismo de aventura. Aquí en este punto lo que me interesa es que ustedes tengan claro que aquí se está dando una definición de turismo de aventura como aquellas actividades recreativas que involucren un nivel de habilidades físico-deportivas con riesgo identificado y en contacto directo con la naturaleza, dentro de las cuales se clasifican y hace una cita y una serie de actividades ahí que van desde la A hasta la K. Hoy en día eso está modificado también. Para efectos del curso y del examen que pudiera evaluarse, temas relacionados con esto, estudiamos lo que está aquí, señalamos que son Canopy Tour, Skywalk o Skytrek, bungee jumping, bolsas en ríos o whitewater rafting, buceo o scuba diving, descenso con cuerdas o rappel, escalamientos, ciclismo en montaña, navegación en kayak, y el hipismo o el ecuestrismo, y las caminatas o un kicking, ¿verdad? Esas son las que están consideradas turismo de aventura. Yo, en lo particular, también me parece muy inconveniente en un capítulo donde se está hablando de sostenibilidad turística, meter esto aquí. Pero yo no fui quien hizo la antología, yo solo les menciono que este tema está aquí y que también le hace con la misma importancia que se ven los otros temas. Es un tema que podría estar siendo evaluado. Entonces, considérenlo como un tema también relevante para efectos de estudio. Lo pasamos y vamos al otro tema
que sí tiene que ver con sostenibilidad turística, que es el tema final del capítulo, que es la ley del fomento del turismo rural comunitario. Les cuento que cuando se hizo esto en el 2012, esta ley del turismo rural comunitario, el fomento, había sido aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2009. Entonces estaba muy fresco, estaba muy reciente. Este componente aquí, no obstante, ellos buscaron una persona, y como lo puede usted notar ahí, en página 165, ellos le hicieron una entrevista a don Hernán Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Rural Comunitario. Estas opiniones que están aquí vertidas en página 165 a 169 tienen que ver con la opinión de este señor sobre el turismo rural comunitario como una actividad de turismo sostenible. Y con ese perfil entremos a conversar sobre el tema, porque es un asunto bien interesante. He estado oyendo últimamente en algunos foros que no son fuera, que son fuera del país. He estado oyendo la importancia que tiene el turismo rural comunitario en zonas como Europa, donde prácticamente a raíz de lo que ha sido los efectos de la pandemia COVID-19, muchísimas de las empresas grandes que tenían una gran inversión en turismo o algún tipo de actividad gastronómica, hotelería, arrendamientos, o incluso algunas actividades de distracción diferentes, han tenido que cerrar por las regulaciones impuestas por los gobiernos locales o por el gobierno nacional. Y en ese sentido ha habido eh, el espacio o la oportunidad necesaria que requerían algunas empresas de turismo rural comunitario o emprendedurismos pequeños allá, que se parecen en algo a los que tenemos también aquí, en relación con la posibilidad de entrar a jugar en el mercado. Y entonces empresas que antes estaban ahí inactivas, pero que eran del turismo rural comunitario, han podido potenciar su participación y entonces ha habido todo un reauge, un nuevo aprovisionamiento de recursos basados en la participación de estas empresas pequeñas de turismo rural comunitario, que tienen en común con las que tenemos en nuestro medio en Costa Rica, que son empresas de capital pequeño, son empresas de capital exploratorio, es decir, que no son capitales que ya están consolidados, sino que se entra a hacer una inversión inicial para medir el resultado. Y dependiendo de cómo nos vaya, puede hacer que sigamos incrementando la inversión o puede hacer que nos retiremos del mercado. Pero en fin, lo que se busca con este tipo de actividad de exploración financiera en actividades de bajo impacto económico es crear las condiciones adecuadas para tener un nivel de participación que por lo menos antes no existía. En ese sentido, yo, una vez más como profesor, les invito, investiguen un poco sobre el tema. Y yo sé que a muchos de ustedes les da hasta pereza no solamente leer el texto que se les da, y también participar en estas sesiones tutoriales. Y eso es algo que se demuestra con la calidad de los trabajos que ustedes presentan. Algunos son muy apáticos, otros son muy espléndidos, pero siempre hay una expresión que logra manifestarse de su interés en la temática del curso, precisamente en la calidad de trabajo que usted presente. No crea que eso le es ajeno a los profesores. Uno como profesor del curso, uno hace lectura, uno lee a quien le interesa el tema, a quien no. Hubo trabajos de tarea excelentes que si se pudiera calificar con 12 o hasta con un 15, habría que darles el 12 o el 15. Hay otros trabajos que no merecieron de la nota adecuada, ¿verdad? La nota mínima. Esto no se debe al profesor, obviamente hay calidades de entrega. Hay gente que se limitó muchísimo a hacer tareas copiadas de otros compañeros, y eso es muy evidente, porque creen que uno no se da cuenta. Sin embargo, cuando uno lee todas las preguntas y lee todos los aportes que ustedes hacen, a uno le queda grabado en su mente
lo que se dijo por aquí, lo que se dijo por allá. Lo que pasa es que en la situación de coyuntura actual que tenemos, no podemos llegar a una comprobación exhaustiva de que este hecho se da. Si se pudiera comprobar, se les acusaría de fraude, pero fraude académico. Pero no es algo que no se está haciendo. Por lo menos no hay suficiente prueba o elemento probatorio para llegar ahí. Pero pues mientras, créanme que no pasa desapercibida la calidad de aporte que usted hace al curso. Su participación, no solo en las tutorías, su participación no solo con el involucramiento en preguntas, con la calidad de tareas que hace, es evidente, ¿verdad? Entonces, un poco sobre estos temas, ya tal vez tendremos ocasión de conversarlo si ustedes participan en la tutoría y me hacen algunas consultas. Si no, de lo contrario, pues por igual, aquí conversamos sobre el contenido de la materia y me hubiese gustado que ustedes me preguntaran algunas de mis observaciones en sus tareas, pero si eso no se va a producir, bueno, el asunto ya no es cuestión mía, el asunto es cuestión de ustedes como estudiantes de la materia. Yo solo les hago ver y les hago notar para efectos nuestros que la ley de turismo rural comunitario efectivamente es un documento y un instrumento legal sumamente importante. Si nos vamos a página 165, párrafo final, dice lo siguiente: esta ley se crea con el fin de fomentar la actividad turística de tipo rural comunitario por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria conformadas según la ley de asociaciones y cooperativas. Nótese cómo la importancia, el sujeto importante aquí son las familias. ¿Qué es lo que se va buscando potenciar aquí? Mecanismos de desarrollo económico para las familias, para esos sectores alejados de los urbes, alejados de los políticos y del manoseo que hacen los gobernantes de ciertos sectores de la economía y de la sociedad, a los que ellos nunca llegarán, pero que sí se puede crear por propiciar un mecanismo de desarrollo económico a través de actividades como estas. Entonces, démosles toda la importancia y la trascendencia que tiene. Miren, ustedes no me están preguntando, no me lo preguntan, pero miren que por lo menos los resultados económicos que arrojan las estadísticas de estos foros europeos son muy, muy optimistas, en el sentido de que la empresa pequeña, la empresa familiar, la empresa de ir y ver ganado, la empresa de visitar técnicas de ordeño, la empresa de visitar técnicas de alimentación o incluso demostración de algunos tipos de ganado, miniferias de vacunos, exposición de comidas locales, exposición de algunos tipos de artesanías. Vean cómo está dando buenos resultados frente a las restricciones que está imponiendo la pandemia. Entonces, yo les invito, como profesor del curso, insisto, a que ustedes investiguen y se interesen por el tema. Porque si me lo preguntan, para mí es uno de los temas favoritos que yo elegiría para hacer una tesis de grado en esta carrera. Temas de turismo rural comunitario, que no son, ese es el nombre genérico, pero debajo de ese nombre genérico usted podrá encontrar una cantidad enorme, no puedo decir infinita porque todo tiene fin, pero una cantidad enorme de subtemas que le permitirían a usted desarrollar una actividad de investigación relevante para los efectos de un grado académico. Ahí se los dejo planteados. Para toda aquella persona que quiera recoger el reto, ahí lo tienen. Y si este servidor puede ayudar en algo con esos temas, con mucho gusto, me buscan, me contactan y yo les puedo colaborar. Por ahorita continuamos para llegar al cierre de nuestra sesión tutorial de hoy, haciéndoles ver que por lo menos en página 166 se cita otro párrafo importante, que es el antepenúltimo, en donde se dice lo siguiente: la verdadera importancia de esta ley se encuentra en que las acciones que se desarrollen deben responder favorablemente y con voluntad a los objetivos de protección del ambiente, crear las oportunidades y divulgar su cultura,
en estos esfuerzos obtener satisfacción tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo. Como vivían por allá en el pueblo, qué bonito, vean qué bonita la forma en la que lo presentan, porque en realidad de lo que se trata es de que haya armonía en el trabajo. Nada mejor que tener un trabajo armónico por el cual y en el cual usted se sienta complacido, satisfecho de estar realizando. Bueno, lo que busca esta ley es crear esa oportunidad de que también sin tener que desplazarse de donde usted vive, de donde usted nació, de donde usted se ha desarrollado, de donde está su familia, sus seres queridos, y como decían antes, de donde está su terruño, ¿no? Sin tener que desplazarse de su terruño, usted pueda realizar una actividad económica que le reporte recursos importantes, recursos sanos, y pone en juego aquellas habilidades y destrezas que usted ya naturalmente tiene, ¿verdad? Entonces, esa es la filosofía del turismo rural comunitario, que en lo puntual busca potenciar el desarrollo de las comunidades a través de procesos de liderazgo en pequeña escala, liderazgo familiar, liderazgo de barrio, liderazgo de sector, liderazgo comunal, y crear a partir de eso pues una fuente de recursos económicos importante que puede ser invertida en el pueblo, ¿verdad? Porque si las familias reciben recursos, son recursos que se quedan en el pueblo. La gente que estando en casa recibe su platita, es gente que no va a venir a los supermercados de San José a comprar. Generalmente es gente que compra en los pueblos o en las cabeceras de provincia, y eso también redistribuye las economías y vuelve a la tan ansiada condición de reactivación económica, es la que estamos tratando de propiciar prácticamente todos en este país a raíz de las circunstancias que se están viviendo. Finalmente, quiero leerles un párrafo que está a la mitad de la página 167, y dice así: el principal objetivo de la ley es el fomento de las actividades turísticas de tipo rural comunitario a través del impulso de empresas de base familiar y comunitaria agrupadas en asociaciones y cooperativas de autogestión. En página 168 se señalan los incentivos fiscales a los que pueden aspirar estas personas, que son básicamente la exoneración de tributos, y en ese sentido hay toda una posibilidad de que sea un verdadero beneficio para la comunidad y para las familias involucradas. Con este tema del turismo rural comunitario se da por cerrada por lo menos esta sesión tutorial. Habiendo cubierto el tema 4, yo esperaría que si hay consultas sobre la temática aquí tratada en esta sesión, si usted no quiso o no pudo participar, recordamos que en la UNED siempre son voluntarias las participaciones, así que aquí nadie se condena por no estar presente en las tutorías. Pero si, no obstante, tiene alguna duda, con mucho gusto. Yo soy Isaac Amador y hemos concluido así la tercera tutoría sincrónica de este curso de hoy lunes 22 de marzo del 2021, agradeciendo la participación de aquellas personas pues, que escucharon atendieron la invitación y se sumaron a la misma, y pues de cuenta mía estamos ahí a través del correo para cualquier consulta. Un agradecimiento final a ustedes pues por su atención y que tengan muy buenas noches. Con esto me despido y apagamos la grabación y desconectamos la llamada. Muy buenas noches, señoras y señores.